Corintios. El tema central del capítulo 11 es celo. En el versículo 2 dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Aquí aparece la palabra celo. Este capítulo tiene 6 puntos principales. Punto 1, versículo 1 al 2, permitirle. Versículo 2, punto 2, versículo 3 al 4, no sean engañados. Punto 3, versículo 5 al 12, Pablo se defiende. Punto 4, versículo 13 al 15, siervos de Satanás. Punto 5, versículo 16 al 27, servicio y esfuerzo de Pablo. Punto 6, versículo 28 al 33, Pablo se jacta de su debilidad. Leamos los versículos 1 y 2. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siente por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Generalmente, alardearse de sí mismo es algo insensato. Pablo, sabiendo todo eso, tuvo que jactarse, porque los miembros de la iglesia de Corinto estaban escuchando todo lo que decían los falsos maestros y, despreciando a Pablo, se habían apartado de la verdad que les había anunciado. Así que, por amor a ellos, para levantar bien su fe, tuvo que jactarse de su persona, es decir, dio testimonio de su vida. Así que les estaba diciendo que les permitiera y le aguantara. Todo esto fue para que sea de beneficio para la vida espiritual de los hermanos de Corinto. Pablo, en el versículo 2, dijo: el celo que siento por ustedes proviene de Dios. En la versión Reina Valera 60 se repite 2 veces la palabra celo, porque os celo con celo de Dios. Pablo quiso, con el celo de Dios, entregar todo el amor y la gracia de Dios para que, como creyentes, amaran solamente a Dios. Así desea que los fieles vayan asemejando a la imagen de Dios cada vez más. El propósito de Pablo en su celo por los hermanos de Corinto era para presentárselos como una virgen pura cuando Cristo regrese en su segunda venida. Dios también, por este celo, sin escatimar, entregó a su Hijo unigénito a este mundo para salvarnos. Pablo también con este celo exhorta a los miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cómo era el celo que Pablo tenía hacia ellos? En el versículo 2 dice: pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Los creyentes son vírgenes puras y Cristo es el esposo. En la Biblia comparan a los fieles como novias y a Cristo como el novio. Mateo capítulo 25, versículo 6, Juan capítulo 3, versículo 29, Efesios capítulo 5, versículo 27 al 33, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 9. Pablo se esforzó como intermediador para entregar a los fieles de Corinto como virgen pura a Cristo. Los pastores somos como casamenteros que traen a los fieles a Jesús. Luego, segundo, versículo 3 al 4 dice: no sean engañados. En el versículo 3 dijo: pero me temo que,
así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, el diablo que engañó a Eva en el pasado, hoy en día también anda engañando a los fieles. Los falsos profetas y los calumniadores estaban engañando a los miembros de la iglesia de Corinto. Los falsos profetas, aparentando amar y consolar, sembraban cizaña entre Pablo y los fieles. Era el propósito de los falsos profetas apartar a la gente de la verdad, anunciada por el verdadero apóstol Pablo. Por eso, en el versículo 3 dijo: los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Cuando los fieles son engañados por las artimañas del diablo, se apartan de la verdad y del compromiso puro. Dijo que cuando el diablo engaña, se disfraza como ángel de luz. Versículo 14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. También si vemos en el versículo 13 que estos falsos apóstoles, obreros estafadores, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Los falsos profetas, diciéndole las fallas de Pablo, provocaban enajenar entre Pablo y los fieles. Hermanos, ¿qué clase de ser es el diablo? El diablo al principio era un honrado ángel, pero al envanecerse quiso rebelarse contra Dios y fue arrojado a las tinieblas. ¿Qué otro nombre del diablo? Es Satanás. Y los demonios y espíritus malignos que aparecen en la Biblia son soldados de Satanás. El apodo de Satanás es adversario. Satanás se opone a Cristo y ataca a la iglesia, engaña para hacer caer a los fieles. Pero, a pesar de todo esto, ¿por qué los fieles caen en su engaño? Dos cosas. Primero, porque no usan la conciencia espiritual. Segundo, porque no aman la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Los fieles no caerían en el engaño del diablo si tuvieran afilado su conciencia espiritual y siguen la verdad. Versículo 4. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, y si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pablo reprendió a los fieles de Corinto por tres razones. Primero, que cuando los falsos profetas estaban predicando de un Jesús diferente, ellos lo habían recibido y aceptado con facilidad. Segundo, que también recibieron un espíritu diferente. Tercero, aceptaron un evangelio diferente. ¿Qué significa un Jesús diferente? Es Jesús que los falsos profetas proclaman. Cuando ellos predican de Jesús, lo hacen sin conocerlo bien. En el primer siglo rondaba el gnosticismo. Ellos aceptaban la divinidad de Jesús, pero negaban la humanidad. Por eso, el Jesús que ellos predicaban era Jesús diferente. También dijo que cuando se presentaron un espíritu diferente, ellos lo aceptaron y lo recibieron. Esto fue el obrar de un espíritu hereje, tales como los místicos y sentimentalistas. Hoy en día, en estos últimos tiempos, podemos incluir en ese grupo a los simpatizantes de dones y
¿Qué es otro evangelio? Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Un evangelio diferente se refiere a otro diferente al evangelio. Fueron evangelios que enseñaron los sectarios dentro de la iglesia de Corinto y Gálata. El evangelio que Pablo predicaba era la verdad de solo por creer en Jesús se tiene la salvación. Pero los circuncisos vinieron y dijeron que, aunque crea en Jesús, tiene que hacerse la circuncisión para ser salvo. Esta fue un evangelio diferente. Ellos afirmaban que tenían que cumplir con las leyes para ser salvos. Las leyes no pueden justificarnos ni darnos la salvación. Jesucristo cumplió con todas las leyes y perfeccionó la redención. Nosotros aceptamos y hacemos nuestro por fe en Jesús la justicia que dejó cumplido Jesucristo. Eso es la salvación. Aquí Pablo reprendió lo que los fieles de Corinto habían hecho mal. Tercero, versículos 5 al 12. Pablo se defiende. Pablo dijo: considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Los superapóstoles se refieren a personas tales como Pedro o a Juan. Pablo no lo dijo por estar orgulloso, porque Dios lo había llamado y revelado y comprendido la verdad. No se consideró más inferior que los otros apóstoles. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 17. Así se había defendido Pablo acerca de su persona. Esto fue para que los miembros de la iglesia de Corinto no lo menospreciaran. En el versículo 6 dijo: quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Pablo había comprendido mucho la verdad de Dios, pero parece que tenía falta de elocuencia. Toda la verdad espiritual que había comprendido no había podido expresarlo todo con palabras. Versículos 7 y 8. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Pablo, en su tiempo de evangelizar en Corinto, había vivido fabricando y vendiendo tiendas. También había sobrevivido usando las ofrendas que algún otro le brindaron, pero no había recibido honorarios de la iglesia de Corinto, sino había ganado dinero propio. Pero los falsos profetas hasta eso lo habían calumniado. ¿Por qué habrá calumniado tanto a Pablo los falsos profetas? Los falsos profetas dijeron que Pablo había predicado el Evangelio sin recibir dinero, y esto fue para engañarlos. Y ellos dijeron que Pablo había hecho todo esto para ganarle confianza y luego quitarle todo. Pablo había ayudado sinceramente a los hermanos de Corinto. Pablo, para no ser de carga para ellos, lo hizo gratuitamente, trabajando por su propia cuenta para anunciar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo les dijo que no pensaran que fue pecado al haber ayudado a los hermanos de Corinto como apóstol. Pero dijo Pablo que había recibido dinero de otras iglesias. No es pecado que un pastor reciba honorarios en la iglesia. Por eso, cuando Pablo trabajó en la iglesia de Corinto,
era merecedor de recibir honorarios de la iglesia. Pero para el reino de Dios y su gloria, Pablo no recibió el honorario que la iglesia de Corinto le daba. Al contrario, sí recibió de otras iglesias y subsistió con eso. Pablo sostuvo los gastos de su necesidad con la ofrenda que recibía de otras iglesias. Esto indicaba que Pablo ya tenía control en otras iglesias. En el versículo 9 dijo: cuando estuve entre ustedes y necesité algo. Parece que Pablo tuvo necesidades para su vida, pero Pablo, mientras estuvo guiándolos, no les pidió ayuda a los corintios. Pablo se mantuvo con lo que los hermanos de Macedonia les había enviado. Esto fue para evitar serle de carga a los hermanos de la iglesia. También en el versículo 9, Pablo decidió: he evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Si los pastores molestan a los fieles, les costará guiarlo espiritualmente. Si los pastores molestan a los fieles, ni Dios lo ayudará. La congregación también se sentiría muy cargado, por eso no obedecería con fe. Más bien, esa persona podría caer en prueba. Por eso, Pablo, para no ser de carga a los fieles de la iglesia, tuvo mucho cuidado. Versículos 10 y 11. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Hubo muchas personas en la región de Corinto que calumniaron a Pablo. Aun así, como dentro del ser de Pablo moraba Cristo y la verdad, nada pudo evitar privar de este motivo de orgullo. El orgullo de Pablo era la verdad del Evangelio. La región de Acaya es una región norte de Corinto. Aunque hubiera muchos que calumniaran a Pablo, aunque anunciara que Pablo era alguien malo, iba a salir victorioso porque la verdad de Dios estaba en Pablo. La luz de la verdad no se apagará, sino seguirá brillando. Aunque la tiniebla sea muy densa, cuando brille una luz, esa luz se irá extendiendo hasta lo lejos. Por lo tanto, no hay problema de que haya muchos o pocos calumniadores. El problema es que tengo o no la luz de la verdad. Si tenemos la sinceridad y la verdad dentro de nuestro ser, esa verdad se extenderá de tal manera que llevará a la victoria. Pablo no habrá recibido honorario de la iglesia de Corinto, porque realmente no había recibido honorario de la iglesia de Corinto, porque realmente los amaba. Y Dios sí sabía muy bien que Pablo amaba profundamente a los corintios. Pablo estuvo satisfecho con solo saber que Dios lo sabía. En el versículo 12 dijo: pero seguiré haciendo lo que hago. Lo que Pablo sigue haciendo, lo que hago, se refiere a la evangelización. Significa que Pablo seguiría evangelizando, autosustentándose. Aquí, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad, aquí los que andan buscando una oportunidad se refieren a los falsos profetas. Por eso dijo: para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen.
Al principio, Pablo no había recibido honorario de la iglesia de Corinto, pero si después Pablo decidiera recibirlo, entonces los calumniadores tomarían esa oportunidad para hacer caer a Pablo en la trampa. Aunque muchos calumniaran, nosotros debemos seguir hasta el final con lo que es correcto. No debemos retroceder. Pablo siguió evangelizando, autosustentándose. Esto fue para que los que calumnien tampoco pudieran recibir dinero de la iglesia de Corinto y se convirtiesen en verdaderos siervos. En los versículos 13 al 15 está hablando acerca de los siervos de Satanás. En el versículo 13 dice: tales individuos son falsos apóstoles. Esto significa que son obreros estafadores. Los falsos profetas se disfrazan de apóstoles de Cristo, quieren atraer popularidad para obtener beneficios. Ellos, como falsos apóstoles, engañan a los fieles. Pero el problema es que los fieles se quedan engañados de lo que dicen los falsos profetas. Pero los frutos de la enseñanza de los falsos profetas no son bíblicos. Por eso, en Mateo capítulo 24, versículo 4, Jesús dijo a los discípulos que en los últimos tiempos aparecerían personas que engañan, por eso que tuviera cuidado. Siempre hubo falsos maestros, pero nosotros los fieles no debemos caer en esos engaños. En el versículo 14 dijo: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Dijo que esto no era de extrañar, porque el diablo siempre ha aparecido en todo el tiempo. Para no caer en el engaño del diablo, debe desechar todo egoísmo y vanidad. Nosotros debemos estar firmes en la palabra de Dios, por medio de la relación espiritual con Cristo, usando afiladamente la conciencia espiritual, apartándose de lo que no es y siguiendo inmediatamente de lo que es correcto. En el versículo 15 dijo: por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Los obreros de Satanás son los falsos profetas, los que reciben el control del diablo, pero se disfrazan de obreros de luz. Ellos se disfrazan de obreros de Dios y diciendo que enseñan la Biblia engañan a los fieles. Viendo sus frutos se puede saber que son falsos maestros. No se puede recoger higo de una vid, tampoco uvas de espinas, porque como ellos no son siervos de Dios, se revela su fruto que no van acorde a la palabra bíblica. Viendo sus frutos se puede saber que son obras de Satanás. El diablo hace sentir intranquilo y se lleva la paz. La obra del Espíritu Santo siempre trae paz, abunda el consuelo de Dios y su vida. ¿Cómo terminan los obreros de Satanás? En el versículo 15 dice: su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Al final, los falsos profetas terminarán en el eterno fuego. Ellos recibirán el juicio. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9.
porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Quinto, versículo 16 al 27. Habla acerca del esfuerzo y servicio de Pablo. Leamos los versículos 16 y 19. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo. Yo también lo haré. Por ser tan insensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Pablo, sabiendo que jactarse de sí mismo es insensato, igual tuvo que jactarse un poco. Por lo tanto, Pablo les estaba diciendo que iba a jactarse un poco, pero que lo tolerara y lo aguantara, aunque sonara insensato. Pablo les estaba diciendo a los fieles de Corinto que les tolerara que jactara un poco. El corazón de Pablo siempre estaba dirigido para edificar bien su vida de fe. Esta fue siempre la actitud humilde de Pablo. En el versículo 17 dijo, al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Aquí dijo, al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor. Esto no significa que el hablar de Pablo no fuera movido por el Espíritu Santo. Dios dijo, al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, porque Jesús nunca se jactó de sí mismo. Pablo no estaba haciendo como quisiera el Señor, como hacía el Señor, pero Pablo, investido por el Espíritu Santo, estaba haciéndolo. En el versículo 18 dijo, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Los falsos maestros jactaron de sus conocimientos, linaje o ritual religioso, lo que es externo, y Pablo estaba diciendo que iba a jactarse un poco de todo esto, porque los falsos profetas estaban calumniando a Pablo como si fuera alguien muy mal educado. Pero los fieles de Corinto, influenciados por los falsos profetas, estaban pensando mal de Pablo. Así que Pablo, para deshacer el malentendido, estaba jactándose un poco de su humanidad. Necios son los que jactan de uno mismo y calumnian a los verdaderos fieles de Dios. En el versículo 19 dijo, por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Pablo estaba exhortando que eso estaba mal. Versículo 20. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería y les da de bofetadas. Los fieles de Corinto habían aceptado a los falsos profetas. ¿Con qué propósito se habrán accedido? Los falsos profetas los esclavizaron, se aprovecharon de ellos y les dieron bofetadas. Los falsos profetas esclavizaban a los fieles como esclavos de la ley y hasta de ellos mismos. Los falsos profetas engañaban a los fieles con astutos medios y métodos para aprovecharse y sacarle sus bienes. Los falsos profetas se aprovecharon de los fieles, los explotaron y les arrebataron sus bienes. Y ellos se autodesignaban hasta la altura de apóstol.
Los falsos profetas rebajaban a los fieles. Los fieles de Corinto, caídos en el engaño de los falsos profetas, no la estaban pasando bien, estaban en un mal estado. Pablo había reprendido a los fieles de Corinto por haber permitido acceder a los falsos profetas. En el versículo 21 dijo: para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Los falsos profetas jactan de su fortaleza y de su altanería, pero Pablo siempre jactó de su debilidad. Hablar de su debilidad es vergonzoso, pero Pablo siempre habló de eso. En el versículo 21 también dijo: si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Del versículo 22 al 27, Pablo no tuvo otra que hablar de su ser. En el versículo 22 dijo: ¿son ellos hebreos? Pues yo también. Ser hebreo significa el que vino cruzando el río. Es el nombre que le fue puesto a Abraham después de que cruzara el río Éufrates. Génesis capítulo 14, versículo 13. También significa hijo de Abraham, pueblo de Israel. Y después dijo: ¿son israelitas? También yo lo soy. Ser israelita significa gente de nación de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 4. Dijo: ¿son descendientes de Abraham? Yo también. Esto significa hijos que han recibido la promesa del Mesías. En el versículo 23 dijo: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Testimonia que él es verdadero servidor de Dios. Pablo había sufrido mucho por el Señor, pero todo ese sufrir lo había recibido con fe. Pablo también había sido encarcelado en muchas ocasiones. Estuvo 4 veces encarcelado. Estos fueron en la cárcel de Filipo, de Jerusalén, de César y Roma. Se le llama epístolas carcelarias los escritos de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estos fueron escritos en la cárcel de Roma. También Pablo fue azotado 5 veces. 5 veces recibió de los judíos los 39 azotes. Dijo: 3 veces me golpearon con vara. Si una persona recibía más de 40 veces azotes, dijo la ley que lo consideraba pecado. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al 3. Por eso, aunque hayan querido azotarlo 40 veces, pero si por equivocación pegaba una más, se transformaba en pecado. Por eso había una costumbre de azotar 39 veces. Esta fue la peor flagelación. Y dice que recibió 5 veces de esta flagelación. También dijo que le habían golpeado 3 veces con varas. Entre esos, una la recibió en Filipo. Hechos capítulo 16, versículos 22 y 23. Pablo dijo que fue apedreado una vez. Esto fue en Listra. Hechos capítulo 14, versículo 19. Y después que naufragó 3 veces. Dios había rescatado muchas veces a Pablo de la muerte. También dijo que pasó un día y una noche como náufrago en alta mar, alejado de la tierra. Pablo había sufrido en medio del mar. Durante sus 30 años de ministerio, Pablo pasó de un lugar a otro
y recibió muchos peligros. Así Pablo trabajó forzosamente, sacrificando por la iglesia del Señor. Pero los falsos profetas habían querido poseer sin esfuerzo lo que otros habían hecho. Por eso, si comparamos con Pablo, podremos conocer el verdadero valor de Pablo. Sexto, Pablo jacta de su debilidad. Versículo 28 al 33. Pablo, aparte de muchas aflicciones físicas, siempre dijo también, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pablo dijo, cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Pero dijo, si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. En el versículo 32, el rey Areta fue un árabe, hijo adoptivo del emperador Herodes Antipas, y estaba temporalmente como rey de Damasco. Mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestar a Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 24 y 25. Porque en el momento en que Pablo se convirtió, dio testimonio de que Jesús era el Cristo. Por eso lo bajaron en un canasto por una ventana de la muralla, y así escapó de las manos del gobernador. Pablo fue una persona que huyó bajando en un canasto. Estas fueron las debilidades de Pablo. Pablo había sufrido muchas aflicciones por causa del Señor. Esto fue por la gracia del Señor. Pablo nunca olvidó que era alguien débil y siempre se negó a sí mismo. Solo eso es exaltar a Jesús. Concluimos con la clase número 21 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.